Buenos días, hoy es domingo 9 de febrero de 2025. Esta es la columna semanal de Germán Vargas Lleras titulada La madriguera de las tropelías. Después, una nota de Infobae.com titulada Germán Vargas Lleras se sumó a las críticas por el polémico Consejo de Ministros del gobierno Petro. Es un hazmerreír nacional e internacional. Empecemos. La madriguera de las tropelías. Columna de opinión de Germán Vargas Lleras. La transmisión en directo del Consejo de Ministros les permitió a millones de colombianos conocer por fin la forma como se ha gobernado Colombia en los últimos 2 años y medio. Nos permitió ver qué tipo de personas integran el gabinete, cómo se abordan los temas más sensibles del país y constatar el liderazgo del jefe de Estado en medio de su equipo más cercano de colaboradores, entre muchos otros temas. Igualmente, nos permitió confirmar lo que se ha dicho hasta la saciedad, pero con ahora en boca del propio Petro. Esto es, la nula ejecución de sus compromisos y promesas y la total incapacidad e incompetencia de sus funcionarios. Cosa que bastante debemos aplaudir y agradecer porque, donde han logrado intervenir, han provocado un caos. Pero para esto, se había citado la reunión para revisar el informe del incumplimiento, para que Petro pudiera deslindar responsabilidades de sus ministros, a quienes pretendía crucificar en público. Lo hizo con varios antes de que el Consejo tomara un giro inesperado por causa de los inocultables conflictos internos, cargados de odio, resentimiento y sectarismo. Lo mismo que ha sembrado Petro en el país ahora se refleja en el primer círculo de su gobierno. El gobierno reclama haber salido triunfante del episodio. Así estarán desconectados con el país. Un gobierno convertido en el hazmerreír no solo nacional sino internacional. Qué cantidad de locuras y desvaríos. Qué cosa tan espesa y grotesca. Más allá del ridículo de este reality, debo confesar que sentí angustia, físico temor de estar gobernados por este colectivo de individuos abyectos, preocupados por mantener sus puestos y privilegios, y al tiempo regañados, ofendidos y despreciados por quien se dice su jefe. A la hora de escribir estas líneas, tan solo el ministro de Cultura y el director del DAPRE, reemplazado a las volandas a manera de castigo, había renunciado. Podría apostar que la parodia que montó la ministra Susana Muhammad no pasará de ahí y que seguirá compartiendo la misma mesa y el mismo gabinete con el señor Benet, al igual que todos los demás que osaron reclamar. Entre los aspectos más preocupantes del circo presidencial destacaría la confesión de la ministra de Justicia, creyendo que ya no se estaba transmitiendo la sesión, sobre el fracaso e imposibilidad de la llamada paz total y la inseguridad reinante en todo el territorio. Qué bueno sería que lo dijera de cara al país, y mejor aún, cuando se retoman esta semana las negociaciones con el Plan del Golfo y se lanza un salvavidas, después de semejante tragedia, a la más incumplida de las promesas de Petro, la paz con el ELN. La transmisión fue además todo un abuso con la ciudadanía. El mismo libreto de Venezuela y de Cuba. Una tribuna para animar la campaña política que ya comenzó y en la cual nos jugamos el todo por el todo. Aún así, celebro el anuncio de Petro de que todos los consejos de ministros serán transmitidos. Los partidos de oposición sabremos hacer buen uso del derecho a réplica para responder tanta mentira y tanto odio desestabilizador. A los partidos bisagra, cómplices de lo que está ocurriendo, les llegó la hora de que reflexionen en serio. ¿Será que van a permanecer en el gobierno? ¿Pensarán que esta coyuntura les es propicia para cotizar aún más su apoyo? ¿Van a seguir apoyando tan nefastos proyectos del gobierno? ¿Van a terminar de contribuir a liquidar el sector de la salud, la educación y el empleo? ¿Más reformas tributarias? Ya nada les importa. Son capaces de todo. A partir de este momento cualquier cosa puede ocurrir, pero cada día somos más los que contamos las horas y los minutos para que este gobierno termine.
Me pregunto qué nos ocurrirá si a partir del 2026 Petro y su pacto histórico se quedan. ¿Pueden imaginarlo? Sería devastador y definitivo, pero eso es imperativo cerrar filas. Por eso es imperativo cerrar filas. Perdón. En nuestras manos está evitarlo. Una vez más, mi llamado angustioso a que nos preparemos para enfrentar este desafío. Jamás nos perdonaríamos no haber puesto fin a lo que está pasando. Hay que actuar ya, poniendo a un lado todas las vanidades, los cálculos políticos y las naturales ambiciones y egos personales, buscando los consensos por difíciles que sean para volver a creer en algo y para llegar a las elecciones con una fórmula unitaria que nos permita triunfar e iniciar la reconstrucción de Colombia. Por favor, dejar sus comentarios de esta importante columna de Germán Vargas Lleras. Esto es Mega Noticias. Por favor, suscríbete a mi canal. Seguimos con la nota que hizo respecto a esta columna Infobae.com el día de hoy, domingo 9 de febrero. Germán Vargas Lleras se sumó a las críticas por el polémico Consejo de Ministros del gobierno Petro. Es un hazmerreír nacional e internacional. El ex vicepresidente aseguró que sintió angustia por los ministros que aprovecharon la reunión ministerial para manifestar sus inconformidades con las recientes designaciones del presidente Gustavo Petro. El 4 de febrero de 2025 se realizó un nuevo Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, liderado por el presidente Gustavo Petro, con la diferencia que fue transmitido en vivo por Televisión Nacional y en las plataformas digitales, en busca de transparencia. No obstante, lo que parecía un ejercicio de retroalimentación sobre los compromisos firmados por el gabinete ministerial se convirtió en un escenario de confusiones y cuestionamientos entre los jefes de las diferentes carteras, así como una oleada de inconformismo con las recientes designaciones del primer mandatario, entre ellos la llegada de Armando Benedetti como jefe de despacho del Palacio, al igual que el nombramiento de Laura Sarabia como ministra de Relaciones Internacionales de Colombia. Esta reunión generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana, en especial a los sectores críticos de la administración Petro, que lo calificaron como una especie de reality show, más que un escenario de debate entre funcionarios del orden nacional. Es el caso del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien indicó que lo visto por los millones de colombianos en la televisión nacional es el reflejo de cómo ha sido la gestión de Gustavo Petro, desde su posición el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha. Nos permitió ver qué tipo de personas integran el gabinete, cómo se abordan los temas más sensibles del país y constatar el liderazgo del jefe de Estado en medio de su equipo más cercano de colaboradores, entre muchos otros temas, expresó el exministro de Vivienda en su columna de opinión publicada en El Tiempo. Igualmente, el dirigente político colombiano aseguró que, aunque resalta que el presidente Petro haya mencionado la baja ejecución de su programa de gobierno, cuestiona que desde la Casa de Nariño se considere que fue una reunión positiva, algo que catalogó como una clara desconexión con la realidad del país. El gobierno reclama haber sido triunfante el episodio. Así estarán desconectados con el país. Un gobierno convertido en el hazmerreír no solo nacional sino internacional. Qué cantidad de locuras y desvaríos. Qué cosa tan espesa y grotesca, señaló Vargas Lleras. La angustia de Vargas Lleras. De igual forma, el líder natural del partido Cambio Radical aseguró sentir temor y angustia frente a las declaraciones de varios funcionarios que manifestaron su inconformismo contra el primer mandatario, quien los describió como preocupados por mantener sus puestos y privilegios y al tiempo regañados, ofendidos y despreciados por quien se dice su jefe. Uno de los casos que más énfasis hizo Vargas Lleras fue en las declaraciones de Susana Muhammad, ministra de Ambiente, que aseguró que continuará liderando dicha cartera, pese a que la funcionaria advirtió que dejaba a su disposición su cargo al no compartir la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho. Tan solo el ministro de Cultura y el director del DAPRE, reemplazados a las volantas a manera de castigo, habían renunciado. Podría apostar que la parodia que montó la ministra Susana Muhammad no pasará de ahí y que seguirá compartiendo la misma mesa y el mismo gabinete con el señor Benedetti, al igual que todos los demás que osaron reclamar, dijo el político colombiano.
una coalición que enfrenten al candidato de Petro. Pese a que criticó que el presidente Gustavo Petro replique este modelo de transmitir los consejos de ministros de otros países como Cuba y Venezuela, afirmó estar de acuerdo con que se continúen emitiendo estas reuniones a la población colombiana, ya que será la manera en que los partidos de oposición realicen sus réplicas a las mismas. La transmisión fue además todo un abuso con la ciudadanía. El mismo libreto de Venezuela y de Cuba, una tribuna para animar la campaña política que ya comenzó y en las cuales nos jugamos el todo por el todo. Aún así celebró el anuncio de Petro de que todos los consejos de ministros serán transmitidos. Los partidos de la oposición sabremos qué hacer. Buen uso del derecho a réplica para responder tanta mentira y tanta odio desestabilizador, aseguró. Finalmente, el ex vicepresidente hizo un llamado a las bancadas políticas para que conformen una coalición que les haga frente a los partidos alineados al gobierno Petro, porque de lo contrario, en palabras de Vargas Lleras, sería devastador para el pueblo colombiano. Por eso es imperativo cerrar filas. En nuestras manos está evitarlo. Una vez más, mi llamado angustioso a que nos preparemos para enfrentar este desafío. Jamás nos perdonaríamos no haber puesto fin a lo que está pasando. Hay que actuar ya. Poniendo a un lado todas las vanidades, los cálculos políticos y los naturales, ambiciones y egos personales, concluyó. Muchas gracias por seguirme. Por favor, comparte este video con tus amigos y familiares.